Tras 8 años de relación a distancia con Grace Miller, decidí proponerle matrimonio. Renuncié a mi trabajo. Compré en secreto un billete de avión a su ciudad e imaginé incontables veces cómo sería nuestra feliz vida juntos. Pero cuando la vi, estaba acurrucada en los brazos de otro hombre, sonriendo tímidamente. Dijo que solo veía al hombre como un hermano, pero vivían juntos, mientras que a mí me pidieron que durmiera en la habitación de invitados. Tiré el anillo a la basura y rompí con ella en el acto. La siguiente vez que nos vimos, me había convertido en su jefe. Grace Miller lloró y se disculpó, diciendo que quería volver a ser como antes. Sentada en el estrecho asiento de la clase turista, no me sentí nada incómoda. Al contrario, me llené de alegría, imaginando sin cesar la reacción de Grace Miller al verme. Tras el aterrizaje del avión, fui directo al edificio donde trabajaba Grace Miller. De pie frente a la bulliciosa entrada, apareció ante mí la figura familiar que tanto había extrañado. Grace Miller, grité, saludando. Mientras corría hacia ella, me quedé paralizado. Un hombre de aspecto frío estaba a su lado, rodeándola con el brazo. Su rostro reflejaba confusión. Grace Miller parecía algo inquieta. Dudé antes de volver a llamarla, Grace Miller. Antes de que pudiera responder, una joven a su lado la rodeó con el brazo, con tono burlón y mirándome fijamente. Grace, ¿quién es este chico guapo? Ten cuidado, o Chris Anderson se pondrá celoso. El aire se congeló. Miré al hombre y él me devolvía la mirada. Grace Miller se volvió hacia la joven y le dijo, no digas tonterías. Adelante, te veo otro día. La joven hizo un puchero, bajó las escaleras y me miró fijamente. Grace Miller me miró de nuevo, con expresión de sorpresa. ¿Qué haces aquí? En ese momento, me sentí como una extraña. El hombre se acercó a ella. Un sinfín de pensamientos me invadieron la mente. Por fin estuve segura. Ese hombre era Chris Anderson, el que había mencionado la joven, y su relación con Grace no era nada sencilla. ¿Puedo ir?, pregunté. Grace frunció el ceño ligeramente y se frotó la nariz. No es eso. Solo estoy ocupada hoy. Te contactaré más tarde. Luego metió a Chris Anderson en un taxi. Antes de subir, me miró. Solo una mirada. No dijo nada. Luego subió, cerró la puerta y el taxi arrancó rápidamente. Me quedé solo en el viento frío, arrastrando mi maleta. No fue hasta que una hoja marchita me cayó en la cabeza que reaccioné. Aún tenía la llave del apartamento de Grace Miller. Hace 3 años, después de comprar la casa, me dio una llave una vez terminadas las reformas, diciendo que era nuestro hogar. Aunque no me gustaba la decoración en blanco, negro y gris. Pero en aquel entonces, los ojos de Grace brillaban. Me tomó la mano con fuerza y me mostró el apartamento. Mientras caminaba, me describió nuestro futuro. Esta habitación es para nuestro bebé, esa es mi tocador y esta será tu sala de juegos. Entonces no sentí más que felicidad. Pasaron 3 años, y ahora, de nuevo ante esa puerta, me quedé paralizado con la llave en la mano. Había cambiado la cerradura por una electrónica. Probé mi huella 2 veces. Falló las 2 veces. La voz mecánica me advirtió que el sistema se bloquearía si volvía a fallar. Dudé. Mirando el teclado, me mordí el labio e introduje la fecha en que empezamos a salir. Todavía me equivoco. Una oleada de ansiedad me invadió. De repente, me sentí impotente y me acurruqué junto a la puerta. Me quedé allí agachado en silencio, con la mente en blanco. Hasta que oí una risa cerca. Chris Anderson le daba un toquecito juguetón al hombro de Grace. Se reía alegremente, completamente ajeno a mi presencia. Grace se detuvo en la escalera y Chris siguió su mirada, directo hacia mí. ¿Qué haces aquí?, preguntó Grace. Se me encogió el corazón. Sentí que algo se desgarraba. ¿Cuándo cambiaste la cerradura? Fui directo al grano. Grace no respondió. Se giró hacia Chris Anderson y levantó la mano. Chris presionó rápidamente el dedo sobre el escáner. ¡Din! La cerradura se abrió. Me quedé congelado. Quería irme, pero tenía los pies pegados al suelo. Entra, dijo Grace en voz baja, metiendo mi maleta.
Observé cómo Chris Anderson encendía las luces con calma, se cambiaba de zapatos, se quitaba el abrigo y entraba al baño a lavarse las manos. Como si fuera el hombre de la casa. Grace notó mi expresión y se aclaró la garganta. Es hijo de una amiga de mi mamá. Siempre lo he visto como un hermano. Una amiga de mi madre está haciendo negocios en el extranjero y me pidió que lo cuidara un tiempo. ¿Un hermano? Mi instinto no me lo creyó. Al instante siguiente, Chris Anderson habló con insatisfacción: soy su cita a ciegas. Grace entró en pánico: deja de hacer tonterías. Ve a descansar. Empujó a Chris apresuradamente hacia el dormitorio principal. Una vez cerrada la puerta, se dio la vuelta. Frotándose el pelo con frustración, dijo: llegaste de repente, no estaba preparada. Puedes dormir en la habitación de invitados esta noche. Arrastró mi maleta hacia la habitación de invitados. La seguí y vislumbré la puerta del dormitorio principal entreabierta, con Chris Anderson de pie detrás, observándome. Grace cerró la puerta, aislando su mirada indiscreta. Pero desde mi perspectiva, parecía que lo estaba protegiendo tras esa puerta. Un dolor punzante me invadió el pecho y me oprimió la garganta. Bajó la voz deliberadamente. Sabes que mi mamá nunca nos ha aprobado. Me aferré por años. Chris es el hijo de la amiga de mi mamá. Ella insistió en emparejarnos. Él es 5 años mayor que yo y me trata como a una niña, siempre dándome órdenes. No te lo tomes a pecho. Tragué saliva con dificultad, luchando por controlar mis emociones. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? 2 años y medio. Esas 4 palabras me impactaron como un rayo. Grace Miller añadió rápidamente, nerviosa, que no vive aquí todo el tiempo, que vuelve a casa unos meses de vez en cuando. La miré fijamente, sin saber qué decir. Mi mente era un caos. Michael, no le des tantas vueltas. Me voy ya. Si me quedo, empezará a sermonearme otra vez. Dicho esto, Grace salió de la habitación. En la penumbra, solo podía oír mi respiración. Entonces, la voz impaciente de Chris Anderson llegó por la puerta, seguida del tono nervioso y apaciguador de Grace. Lo vi en tu álbum de fotos, dijo. Me dijiste que no volvería, añadió. Se va en unos días, explicó Grace. No te enojes. Te lo prometo, vale, suplicó. Mientras escuchaba las voces afuera, pensé en cada videollamada que habíamos tenido en los últimos 3 años. Grace Miller nunca me llamaba desde casa, la mayoría del tiempo estaba en el baño del trabajo. Decía que estaba demasiado ocupada y que se quedaba dormida en cuanto llegaba. 1 o 2 veces, oí la voz de un hombre de fondo. Cuando le pregunté, dijo que era la tele. Y le creí. Ahora que lo pienso, me engañó con mucha facilidad. No sé cómo sobreviví esa noche. Solo un pensamiento me rondaba la cabeza: tengo que irme de aquí para siempre. Terminar con todo con Grace Miller. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas sobre la cama. Empaqué mis cosas y salí a la sala. Chris Anderson llevaba un tazón de sopa caliente. Al verme, su expresión cambió. Michael Evans, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar? Sin pensarlo, me acerqué. En cuanto extendí la mano, derramó la sopa hirviendo directamente sobre mi mano derecha. ¡Ah!, gritó Chris Anderson antes de que pudiera hacerlo. Di un grito ahogado cuando el tazón se hizo añicos en el suelo. Un fragmento de cerámica me atravesó la espinilla y el dolor agudo se extendió como el fuego. Se me saltaron las lágrimas. Chris, gritó Grace Miller, corriendo hacia mí. Le agarró la mano a Chris con el rostro preocupado. ¿Estás bien? Justo cuando iba a explicarle, Chris me interrumpió. Bajó la mirada, con el rostro sombrío. Solo quería llevarle un plato de sopa a Michael Evans. Dijo que no la quería y levantó la mano: es culpa mía. Incluso dejó escapar un largo suspiro. Los ojos de Grace brillaron de ira. Se giró hacia mí y gritó: te lo dije, solo lo veo como un hermano. ¿Por qué no puedes dejarlo pasar? Sus gritos me sobresaltaron. La Grace Miller que me precedió era una desconocida. Cuando estábamos a distancia, siempre hablaba con dulzura por teléfono.
Ahora sonaba como una mujer haciendo un berrinche en la calle. Antes de que pudiera decir nada, Grace salió furiosa con Chris Anderson. El dolor en la pierna y la mano me devolvió a la realidad. La quemadura en la mano requería tratamiento urgente, y la hemorragia de la pierna no era leve. Apretando los dientes, me levanté con esfuerzo, me lavé la mano con agua fría, me la unté con pasta de dientes y bajé cojeando las escaleras para pedir un taxi. En el hospital, la enfermera se quedó sin aliento al verme y rápidamente me ayudó a registrarme para urgencias. Después de una ronda de tratamiento, me vendaron la mano derecha. Tuvieron que extraerme un fragmento de cerámica de la espinilla, lo que requirió 3 puntos de sutura. En silla de ruedas, me llevaron al pasillo, justo a tiempo para ver a Grace Miller ayudando con cuidado a Chris Anderson a salir de la consulta de al lado. Se giró y me vio, con el rostro primero aturdido, luego frío. Michael Evans, no pensé que estarías tan celoso. Chris tiene la mano quemada. No podrá tocar el agua por un tiempo. ¿Contento ahora? Sus acusaciones fueron como una bofetada, desgarrándome el corazón como garras invisibles. Miré la mano de Chris Anderson, solo una venda cuadrada del tamaño de una tarjeta bancaria. Luego me miré a mí mismo. Una pernera del pantalón remangada, la espinilla envuelta en una gasa gruesa. Mi mano derecha estaba tan vendada que parecía un guante de boxeo. Grace Miller, ¿crees que mis heridas son leves?, pregunté, ahogándome en las palabras. Grace me miró de arriba abajo y esbozó una sonrisa burlona. Te lo merecías. Se dio la vuelta y se alejó con Chris Anderson en brazos. Vi cómo retrocedían. Chris miró por encima del hombro, sonriendo triunfalmente, como un ganador. Afuera retumbó un trueno, al poco tiempo, la lluvia azotó el hospital. Compré un bastón y pedí prestada una sombrilla de hospital, y caminé cojeando hacia la entrada principal. Para mi sorpresa, Chris Anderson estaba allí. Me miró con desprecio. ¿Ves? Solo una pequeña quemadura y se asusta. Estás en silla de ruedas y ni siquiera te mira. Si tienes algo de sentido común, empaca tus cosas y vete. No arruines lo que tenemos. Me quedé callado, con la mirada baja mientras sacaba el teléfono para llamar a un coche. En ese momento, apareció un Mercedes negro. Grace Miller salió del asiento del conductor con un paraguas. Se quedó paralizada al verme, y luego, con calma, abrió el paraguas sobre Chris Anderson, protegiéndolo mientras se sentaba en el asiento del copiloto. Ven con nosotros. Está lloviendo, le dijo Grace con dulzura a Chris. Luego me miró con frialdad. Sube. Eché un vistazo a la cola del servicio de transporte. Todavía había 120 personas delante de mí. Tras sopesar mis opciones, me subí al coche. Grace no me ofreció el paraguas, así que tuve que protegerme las heridas lo mejor que pude de la lluvia. Para cuando me senté, ya estaba medio empapado. El coche aceleró por la autopista, con música pop cantonesa sonando suavemente. Chris Anderson tarareaba, cantando. Cantaba con profunda emoción, y durante el estribillo, Grace Miller intervino de vez en cuando. Parecían una pareja enamorada. Me sentía aún más fuera de lugar en el asiento trasero. Michael, ¿puedo llamarte así?, preguntó Chris Anderson con fingida curiosidad. ¿Qué te trae por aquí esta vez? Bajé la mirada, con la mano izquierda en el bolsillo, frotando el anillo de compromiso que había preparado. Sentí un sabor amargo en el pecho. Nada importante, solo una visita. Después de decir eso, Chris Anderson sonrió de satisfacción. Estaba claramente satisfecho con mi respuesta y volvió a cantar al ritmo de la música. Miré por el retrovisor y vi fugazmente la expresión de conflicto de Grace Miller. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que ella apartara la mirada rápidamente. El coche entró en un aparcamiento subterráneo y se detuvo. Grace Miller salió del asiento del conductor y corrió por delante del coche. Una parte de mí esperaba que viniera a ayudarme, pero se detuvo en el lado del copiloto. Abrió la puerta, con una mano protegiendo el techo y la otra en el marco. Cuidado, dijo con suavidad, con un tono muy distinto al que solía gritarme en el hospital. Una vez que Chris Anderson se puso de pie, me miró. Michael oyó su pierna. Grace, ve a ayudarlo. Grace Miller me miró con disgusto. Él puede arreglárselas.
Subamos. Entonces se alejó, sosteniendo a Chris Anderson. Respiré hondo y tragué saliva instintivamente. Qué extraño, ¿por qué tenía la saliva tan amarga? Frunciendo el ceño, abrí la puerta, la empujé con el bastón y salí del coche cojeando, con movimientos torpes y desgarbados. Cojeé hacia el ascensor. La voz molesta de Grace Miller me saludó. Perdimos 2 ascensores por tu culpa. No respondí, cabizbajo, con el estómago revuelto por un ácido amargo y las náuseas aumentando. Grace, no digas eso, Michael también está herido, dijo Chris Anderson, dándole un suave codazo. Grace se ablandó al instante y lo abrazó con preocupación. Bueno, no te muevas demasiado. Me sentí como un payaso, observando en silencio la felicidad de otra persona. Cuando llegó el ascensor, Grace le abrió la puerta a Chris y le advirtió que tuviera cuidado. Después de que entró, lo seguí de cerca, pero Grace soltó la puerta. Marcó el número del piso con calma, como si nada hubiera pasado. Me quedé en silencio en la esquina. No se dijo ni una palabra hasta que entramos al apartamento. Grace ayudó a Chris a acomodarse y luego fue a la habitación de invitados. ¿Cómo está tu lesión?, preguntó. El médico me dijo que la mantuviera seca. Me quitan los puntos el próximo lunes, respondí rotundamente. ¿Has venido hasta aquí solo por diversión? ¿Y el trabajo? No puedes tomarte vacaciones eternas, ¿verdad? Me quedé paralizado, mirándola a los ojos impacientes. Ya había renunciado a mi trabajo antes de venir. Cuando presenté mi renuncia, el propio presidente se esforzó por convencerme de que me quedara, diciendo que era el empleado más prometedor que había visto en su vida. Grace y yo estudiamos la misma carrera en la universidad. Después de graduarnos, ella se quedó en Ciudad Oeste, mientras yo me mudé a Ciudad y para perseguir mis sueños. Habíamos prometido volver a vernos en la cima. Pero la creciente indiferencia de Grace me hizo entrar en pánico. Tenía miedo de perderla, así que dejé mi trabajo y fui a proponerle matrimonio. Nunca imaginé que las cosas terminarían así. Pensé que ella sufría la misma soledad que yo. Pero llevaba mucho tiempo en brazos de otro hombre. De repente, me reí. El sonido resonó torpemente en la silenciosa habitación. ¿De qué me reía? Quizás, de mí mismo. Antes de que pudiera hablar, la voz de Chris Anderson resonó: Grace. Tengo hambre. Grace se giró enseguida y respondió: está bien. Cocinaré algo. Me lanzó una última mirada confusa antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Todas las palabras que estaba a punto de decir quedaron en el aire. Unos minutos después, el olor a comida llenó el aire. Grace me llamó para que fuera a comer. Para cuando me senté, ya había pelado un plato de camarones y se lo había puesto con naturalidad a Chris Anderson. Chris emitió un sonido de alegría y abrió la boca. Grace sonrió con cariño y le dio un trozo de camarón. Su interacción fue dulce y natural. Esa naturalidad entre ellos me recordó que esto llevaba tiempo sucediendo. Tomé los palillos con la mano izquierda, intentando agarrar un champiñón del plato con dificultad. A mitad de camino, el champiñón cayó sobre la mesa. Grace soltó un fuerte y molesto chasquido. Chris me miró y dijo: Michael, usa mi tenedor. Me pasó un tenedor de plata, pero Grace se lo quitó y lo puso delante de Chris. Usa el tuyo, dijo secamente. Luego fue a la cocina y me trajo un tenedor desechable. Bajé la cabeza y sonreí con amargura. En esta casa, yo era el invitado temporal. La comida se alargó interminablemente. Grace y Chris estaban pegados, susurrando y sonriendo. Yo simplemente mantuve la cabeza gacha, comiendo en silencio algo que sabía a ceniza. Después de cenar, Grace limpió la mesa, atendió a Chris y finalmente entró en la habitación de invitados. Se sentó al borde de la cama. Chris es como un hermano para mí. ¿Viniste aquí esta vez por algo importante? Mientras preguntaba, extendió la mano y tomó mi mano izquierda, su calidez envolvió mi palma. Quedé aturdido por un momento. La Grace Miller que tenía frente a mí parecía la que conocía. Si quieres casarte, mi mamá aún no está del todo convencida, dijo. ¿Podemos esperar un poco más? Ahora eres vicepresidenta, cuando seas directora ejecutiva, quizá cambie de opinión.
No respondí enseguida. Me quedé mirándola. Seguí mirándola hasta que estuve seguro de que la familiaridad que sentía en ese momento era una ilusión. O tal vez, la versión de Grace Miller que una vez me amó nunca existió realmente. Respiré hondo y hablé despacio. Dejé mi trabajo. Después de terminar de hablar, Grace Miller se quedó paralizada un buen rato y luego me soltó la mano. Se levantó, con las manos en las caderas, y empezó a pasearse por la habitación. ¿Por qué no hablaste conmigo primero? La mayoría de los recursos de eCity están controlados por tu empresa. Si fueras el director ejecutivo y nos uniéramos, podríamos tener todo lo que siempre quisiéramos. Renunciaste sin decirme nada. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Casarme? Olvídalo. Cuanto más hablaba, más se agitaba, con el pecho agitado. Era solo una gerente de bajo nivel en su empresa, pero soñaba con usar mis recursos para ascender a la cima. De repente, la mujer que tenía delante me pareció completamente ridícula. La había esperado durante 8 años. En incontables momentos en que la necesité, me consolé pensando que estaba bien sola. Sé fuerte. Grace seguía dando vueltas por la habitación, mientras yo la observaba con frialdad. De repente, se detuvo. Michael Evans, regresa a Ciudad y ruégale a tu presidente que te permita volver al trabajo. Si lo haces, aún así consideraré casarme contigo. Sonreí con picardía. Grace Miller, no voy a volver. Vamos a romper. Grace se quedó paralizada, con la incredulidad reflejada en su rostro. Grace. Chris Anderson apareció de repente fuera de la puerta, llamándola suavemente. La expresión irritada de Grace desapareció al instante. Se giró y respondió con dulzura, Chris, ¿qué te pasa? Me burlé para mis adentros, su cambio emocional fue más rápido que un cambio de rostro in situ en la ópera. Chris bajó la cabeza, la tristeza se reflejaba en sus ojos. Llevaba pijamas iguales que Grace. Creí que dijiste que tú y Michael ya habían roto. ¿Entonces por qué hablaban de matrimonio? Su voz era baja y llena de dolor. El rostro de Grace se suavizó al instante con preocupación. Ella lo abrazó y dijo con dulzura, oíste mal. Vamos, hace frío aquí. Dicho esto, se llevó a Chris Anderson. Puse los ojos en blanco a sus espaldas y empecé a empacar. 1 hora después, estaba llevando mi maleta hacia la puerta principal cuando me encontré con Grace en la sala. Se quedó paralizada por un instante. La miré rápidamente y abrí la puerta. El conductor del servicio de transporte compartido ya estaba esperando y con mucho gusto, tomó mi maleta. Señor, tengo movilidad reducida, gracias, dije con una sonrisa. Detrás de mí, Grace apretó los puños. Michael Evans, piénsalo bien. Si sales por esa puerta, estamos perdidos. Me volví hacia ella y le hablé con claridad, palabra por palabra, Grace Miller, soy yo quien te está dejando. Luego me volví hacia el conductor, señor, vámonos rápido, por favor. El conductor nos miró a ambos, comprendiendo al instante la situación. Recogió mi maleta y salió. Salí con mi bastón, sin mirar atrás. Adiós, Grace Miller. Adiós, mis 8 años de juventud. Sentada en el coche camino al aeropuerto, miraba por la ventana cómo se deslizaba la vegetación de la carretera. 8 años para ver a alguien con claridad, ¿valió la pena? Pero claro, si no hubiera llegado de repente esta vez, quizá habría esperado 10 o incluso 20 años antes de ver a la verdadera Grace Miller. Esa habría sido la verdadera tragedia. Sin darme cuenta, el coche llegó al aeropuerto. El conductor me ayudó con entusiasmo con el equipaje y me dio una palmadita en el hombro antes de irse. Hermano, vive bien. Sonrió radiantemente. Asentí con firmeza. Sí. Vive bien. Saqué el anillo de compromiso del bolsillo, fui a la papelera y lo tiré sin dudarlo. El metal brillante trazó un arco perfecto en el aire antes de desaparecer en la basura. Con ella, se acabó esa relación miserable. Respiré hondo y me dirigí cojeando hacia el control de seguridad. Esta vez, había comprado un billete de primera clase. Cuando llegué aquí, intenté ahorrar dinero. Al fin y al cabo, las bodas cuestan mucho. Ahora, no pude evitar reírme de mí mismo.
Acostado en el cómodo asiento, me quedé dormido. Cuando la azafata me despertó, el avión ya había aterrizado. Amablemente me ayudó a salir de la pasarela e incluso me consiguió una silla de ruedas. Estaba agradecido y no dejaba de dar las gracias. De vuelta en mi apartamento, completamente pagado, por fin me relajé. Al hundirme en la suave y familiar cama, me sentí cálido y en paz. Entonces recordé desactivar el modo avión. En cuanto me conecté a internet, me inundaron la pantalla con un aluvión de mensajes. Michael Evans, ¿de verdad te fuiste? ¿Quieres terminar una relación de 8 años así como así? ¿No querías casarte conmigo? Los mensajes de Grace Miller me bombardearon, haciéndome doler la cabeza. La bloqueé en el acto y el silencio finalmente regresó a mi mundo. Cuando desperté, ya era mediodía del día siguiente. La pierna ya casi no me dolía y sanaba sorprendentemente rápido. Podía caminar por casa sin bastón. 5 días después, fui al hospital para que me quitaran los puntos y me encontré con mi expresidente. Michael, ¿por qué has vuelto? ¿Ya terminaste tu boda? Me pilló desprevenida, agarrándome nerviosamente el dobladillo de la camisa y forzando una sonrisa. El presidente pareció notar algo. Me entregó una tarjeta de presentación. Mi buen amigo dirige esta empresa. Con tus habilidades, estarás bien. Le avisaré. Me picaba la nariz de la emoción. El presidente sonrió y me deseó lo mejor antes de marcharse. Miré la tarjeta de presentación unos segundos, atónito, era la empresa donde trabajaba Grace Miller. Justo entonces, alguien chocó conmigo. Lo siento. Una mujer elegante y agraciada no dejaba de disculparse. Negué con la cabeza. Parecía tener prisa, asintiendo mientras corría hacia el ascensor. Me sacudí la chaqueta y me fui a casa, listo para afrontar un nuevo reto. Poco después de unirme al Grupo X, recibí un aviso de traslado en mi bandeja de entrada. No pude evitar reírme de las peripecias del destino. Me reasignaron a W City como vicepresidente. ¿Y la nueva directora ejecutiva que se trasladó conmigo? Era Hannah Moore, la mujer que me había encontrado en el hospital ese día. Lo siento, tenía prisa por volver a la oficina ese día. Hannah Moore se disculpó de nuevo en el avión. Le dediqué una leve sonrisa. No pasa nada. Durante el vuelo, me recosté con los ojos cerrados. De vez en cuando sentía la mirada fija en mí, pero el sueño me impedía abrir los ojos. Después del aterrizaje, Hannah Moore me dio un suave golpecito en el brazo. Michael, ya llegamos. Abrí los ojos aturdido, y ella me dio un pañuelo con una suave sonrisa, con la mirada fija en la comisura de mi boca. Con recelo, me llevé el pañuelo a la boca y al instante sentí que mis mejillas se sonrojaban. Había dormido tan profundamente que ni siquiera me di cuenta de que babeaba. Perdón, murmuré, bajando la cabeza. Hannah soltó una risita. No es nada. La seguí al bajar del avión y llegué al apartamento que me había proporcionado la empresa. Un rascacielos en Riverside. Vivía un piso encima de Hannah Moore. Ella amablemente me ayudó a subir mi equipaje. Si necesitas algo, llámame. Asentí. Se dio la vuelta y desapareció en el ascensor. A la mañana siguiente fue la reunión de bienvenida de la empresa. Fue entonces cuando volví a ver a Grace Miller y a Chris Anderson, junto con la joven juguetona del otro día. Se llamaba ella Davis. La expresión de Grace era sombría y fría, con la mirada fija en mí mientras estaba sentada en el escenario. La mirada penetrante y melancólica de Chris Anderson tampoco me abandonó. En ese momento, ambos parecían casi idénticos. Después de la reunión, escuché vagamente la voz de pánico de ella Davis. Dios mío. ¿Por qué no me dijiste que ese tipo era el nuevo vicepresidente del grupo? ¿Y dije esas cosas? Estoy perdido. Sonreí y caminé lentamente hacia ella. Se encogió como una tortuga asustada, acercándose lentamente a Grace Miller. Buenos días, señor Men, saludó ella nerviosamente. Grace permaneció en silencio hasta que ella le dio un codazo. Antes de que Grace pudiera hablar, Hannah Moore apareció de repente detrás de mí. ¿Las conoces? Me giré para mirarla. Más o menos. Entonces le di una pequeña sonrisa a Grace Miller y me marché.
Ese día no había tareas particularmente difíciles en el trabajo. Después del trabajo, al volver a casa, Grace Miller me esperaba en la puerta. Llevaba un vestido de diseñador, el mismo que le regalé por nuestro 6º aniversario. Michael, llamó en voz baja, acercándose. Su aliento olía ligeramente a alcohol. Michael, ¿de verdad quieres terminar conmigo?, preguntó. Retrocedí unos pasos hasta que mi espalda quedó pegada a la fría puerta. Grace Miller, ya rompimos. Mientras las palabras caían, los ojos de Grace se llenaron de lágrimas al tomarme la mano. Vi un anillo en su dedo. Era un anillo de compromiso Cartier de 1895. Lo reconocí al instante porque era el mismo modelo que el que había tirado. Se dio cuenta de que lo estaba mirando y enseguida pareció nerviosa. Solo lo uso por diversión, murmuró. A juzgar por su reacción, supuse que era un regalo de Chris Anderson o parte de un juego de anillos de pareja que ella le había regalado. Sea como fuere, ya no importaba. Michael, podemos empezar de nuevo, suplicó. Antes de que pudiera decir más, Hannah Moore apareció detrás de ella y se aclaró la garganta suavemente. Grace me soltó la mano de inmediato. Al girarse y ver la expresión seria de Hannah Moore, se quedó paralizada. Nos miró a ambos antes de darse la vuelta y huir avergonzada. Michael, ¿estás bien?, preguntó Hannah. Me miró de reojo para comprobar que no estuviera herido y luego suspiró aliviada. Su preocupación me hizo reír. Hannah pareció confundida un segundo, luego un poco avergonzada al apartar la mirada. De hecho, me acerqué a preguntarte si tenías platos extra. Salí corriendo. Me sorprendió un poco. ¿Incluso una mujer tan poderosa como ella cocinaba para sí misma? Sí que lo hago. Espere un momento, director Moore. Abrí la puerta y fui a la cocina a buscar unos platos. Justo cuando me los quitaba, mi teléfono vibró repetidamente. Chris Anderson me había enviado 7 fotos. Lo mostraron a él y a Grace Miller en plena intimidad, celebrando su cumpleaños en casa. Había mucha gente presente, incluyendo a ella Davis. Señor Michael, ¿le gustaría probar mi comida?, preguntó Hannah Moore. Las fotos me dejaron atónito por un momento, pero su voz me devolvió la conciencia. Reaccionando, asentí y la seguí escaleras abajo. En cuanto abrió la puerta, un aroma delicioso me inundó, abriendo mi apetito al instante. Hannah tuvo la amabilidad de servirme un plato de sopa. En mi casa, tomamos sopa antes de las comidas. Pruébala. Gracias. Lo acepté con gusto. Estaba a la temperatura perfecta. El sabor era ligero pero intenso, con un matiz carnoso. Delicioso. Hannah no dejaba de servirme comida mientras me explicaba con alegría cómo había preparado cada plato. Incluso contó algunos chistes que me hicieron reír hasta que me dolieron los costados. Fue una comida increíblemente agradable. Cuando me acompañó arriba, Hannah estaba en mi puerta, con los ojos dulces y brillantes como agua de manantial. ¿Cenamos otra vez algún día? Fruncí los labios ligeramente, aún saboreando la comida. Por supuesto. Respondí sin dudarlo. Hannah sonrió radiante y entró corriendo al ascensor. Me quedé atónito, con la boca entreabierta. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era la voz familiar de Grace Miller. Michael, te demostraré que te amo. Había un silencio inquietante en su teléfono. Supuse que se había escondido en el baño para llamarme. Grace Miller, estás celebrando el cumpleaños de Chris Anderson mientras intentas recuperarme. ¿No te parece un poco inapropiado? Guardó silencio unos segundos. Colgué. Recordé que, antes, las llamadas de Grace después del trabajo siempre eran muy silenciosas. No fue hasta que me mudé a ese apartamento y descubrí lo bien que aislaba el baño. Ahí me di cuenta de lo calculadora que había sido Grace Miller. Poco a poco, mi trabajo fue tomando un ritmo constante. Con el tiempo, me enteré de que Grace Miller y Chris Anderson trabajaban en el mismo departamento. Llevaban juntos mucho antes de que yo me enterara. Hace 3 años, cuando compramos y reformamos el apartamento, Grace Miller lo había decorado todo al gusto de Chris Anderson. Debería haberlo notado entonces. Mientras estaba sentado en mi escritorio, absorto en mis pensamientos,
De repente me pusieron una taza de café delante. Levanté la vista. Hannah Moore vestía informal hoy. ¿Puedes traer a alguien al evento de team building de este fin de semana? ¿Vienes con alguien?, preguntó. Bajé la cabeza, pensando un momento. Mis padres estaban lejos, en Ciudad y no tenía parientes ni amigos cercanos en Ciudad W. No lo soy. ¿Y tú? Hannah sonrió, se dio la vuelta y salió de mi oficina. El fin de semana llegó rápido. El evento se llevó a cabo en lo profundo de las montañas, un viaje de 2 días y una noche. Después de jugar algunos juegos durante el día, encendimos una fogata por la noche. Grace Miller estuvo a mi lado todo el tiempo, y Chris Anderson se pegó a ella como una lapa. Me molestó. Chris Anderson me miraba como si fuera su enemigo mortal. Insoportable, me alejé de la multitud, mirando fijamente el valle oscuro, absorto en mis pensamientos. ¿Michael? La voz de Grace Miller sonó detrás de mí. La luz distante del fuego iluminó un lado de su rostro. Antes de que pudiera decir nada más, me abrazó de repente. Ese familiar aroma cítrico me llenó la nariz. Michael, la fiesta de la hoguera terminó. Es hora de descansar, dijo Hannah Moore en voz baja. Grace palideció al oír eso. Intenté apartarme de Hannah, pero se acercó a mí con calma. ¿Cómo te llamó hace un momento? Llevan un tiempo juntos, ¿verdad? ¿Fue por eso que viniste la última vez, para romper conmigo? Noté los puños apretados de Grace y sentí una punzada de inquietud. No, acabamos de quedar, me interrumpió Hannah Moore. Sonrió con dulzura. Ante la expresión cada vez más sombría de Grace, bajé la cabeza y no dije nada. Grace, descansa un poco, dijo Hannah. Dicho esto, me abrazó fuerte y me condujo hacia la zona de tiendas del personal de alto nivel. Me giré para mirar a Grace Miller. Ella permaneció de pie en la oscuridad, con los hombros ligeramente temblorosos. Director Moore, no tenía por qué defenderme así. No la estaba defendiendo, dijo Hannah. Lo decía en serio. Sus palabras me dejaron atónito. Antes de irse, me recordó que descansara un poco. Pero esas palabras seguían resonando en mi mente, lo decía en serio. Antes de que pudiera procesarlo del todo, se armó un alboroto fuera de la tienda. Chris Anderson y Grace Miller estaban discutiendo. Me quedé fuera de la multitud, escuchando a Chris Anderson gritar angustiado, «Solo quieres subir la escalera, ¿verdad? Cuando estaba en Ciudad ¿y por qué no fuiste tras él entonces?» Mientras hablaba, le dio una bofetada a Grace, con los ojos rojos de furia. Vi a ella Davis cerca. Tiró de la manga de Chris, intentando detenerlo. ¿Por qué me estás acosando? ¿Me equivoco? Michael Evans renunció a su trabajo en Y City y vino aquí porque quería casarse con ella. ¿Y qué hizo ella? Lo engañó durante 8 años. Ahora que le va bien, quiere volver con él. ¿Y entonces qué soy? Me quedé con ella 3 años. Cuando Chris terminó, los rumores se extendieron entre la multitud. Alguien me vio en la parte de atrás. Todas las miradas se volvieron hacia mí de inmediato. Sintiéndome incómodo, me aclaré la garganta. Es tarde. Todos deberían regresar a descansar. La gente intercambió miradas. Con el vicepresidente hablando, nadie se atrevió a quedarse. Aún así, su instinto chismoso los hizo marcharse a regañadientes, mirando hacia atrás al pasar. Finalmente, la multitud se dispersó. Miré a Chris Anderson. Su rostro, normalmente frío, ahora estaba deformado por la rabia. Michael Evans, no deberías haber vuelto. Te fue bien por tu cuenta durante 8 años. ¿Por qué volver ahora y llevársela? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi corazón vaciló. Tenía razón. Había estado solo durante 8 años. De repente, sentí una sensación cálida en la palma de la mano. Hannah Moore me había tomado la mano. Estoy aquí. No estás solo, susurró suavemente. El viento de la montaña aullaba, pero no sentí frío en absoluto. Chris nos miró fijamente, sobre todo al ver nuestras manos unidas. Se burló y luego se volvió hacia Grace Miller, con la voz cargada de desprecio. ¿Ves?
Michael Evans está muy bien sin ti. Y creías que seguía obsesionado contigo. Cállate, gritó Grace. Zas. Una bofetada seca resonó en la noche. Chris Anderson cayó al suelo, agarrándose la mejilla, aturdido. Se quedó boquiabierto, pero no pronunció palabra mientras miraba fijamente a Grace Miller. Su mano derecha aún temblaba ligeramente. Me moví como para ayudar a Chris, pero Hannah Moore me detuvo. Negó con la cabeza. Es tarde. Vamos a dormir. Dicho esto, Hannah me tomó del brazo y me llevó a la tienda. No miré atrás. El viento aullaba cada vez más fuerte, mezclándose con el suave sollozo de Grace Miller. El viaje de trabajo en equipo terminó. De regreso, me senté en el asiento del copiloto del coche de Hannah Moore. Le había pedido deliberadamente al conductor que se alejara. ¿Michael? ¿Te importa que te llame así? Sé que es un poco informal. Pero... ya no puedo esperar más. Me gustas. Hannah conducía mientras hablaba. Me giré para ver sus orejas enrojecidas y no pude evitar reírme. Yo también. El rubor de sus orejas se extendió a sus mejillas. Me indicó que abriera la guantera. Dentro había una caja delicada que contenía un anillo de Harry Winston. Me sorprendió. Saqué el anillo y me lo puse en el dedo anular, sosteniéndolo a contraluz. El diamante brillaba con fuerza. En el coche sonaban mis canciones favoritas, y Hannah tarareó algunas líneas. Sus ojos, al mirarme, estaban llenos de profundo cariño. En ese momento, me sentí inmensamente feliz. Al regresar, pasé de la unidad de arriba a la de abajo. En cuanto abrí la puerta, me recibió una habitación llena de globos. En medio de la sala, la palabra bienvenida, hecha con globos, destacaba. No pude evitar sonreír de alegría. Al día siguiente en el trabajo, corrieron rumores sobre el drama personal entre Grace Miller y Chris Anderson. Escuché en silencio. Hace 3 años, cuando Chris Anderson se incorporó a la empresa, fue asignado al equipo de Grace Miller. A menudo aparecían juntos, y todos asumían que eran pareja. Chris Anderson se había ganado bastantes enemigos en la empresa. Con el apoyo de la autoridad de Grace Miller, intimidaba a sus compañeros del mismo departamento y creó una pequeña camarilla. Ella Davis era su seguidora más fiel. Tras el incidente durante el evento de Team Building, muchos creyeron que Hannah Moore o yo los despediríamos. Pero no fue así. Y Hannah Moore tampoco. Después de que el negocio se estabilizó, Hannah y yo nos tomamos nuestras vacaciones anuales y viajamos al extranjero. Inesperadamente, Grace Miller nos siguió. Me esperaba fuera del hotel, con voz de caballo al llamarme, Michael. Al girarme, la vi sosteniendo un ramo de rosas brillantes y vibrantes, que atraía la atención de los transeúntes. ¿Qué quieres?, pregunté. Grace me ofreció el ramo con un tono suplicante. ¿Podemos volver? Solté una risa fría. Grace Miller, ¿qué te hace pensar que diría que sí? Su rostro palideció al oír mis palabras. La miré y levanté la mano que llevaba mi anillo de diamantes. Grace Miller, ya tengo novia. Me quiere, me ama y, lo más importante, jamás me traicionaría. ¿Crees que me mereces? Sus pupilas se contrajeron. Negó con la cabeza, murmurando, no puedo creer que no me quieras. 8 años a distancia, y nunca discutiste conmigo. Cuando estuve enfermo, me enviaste medicinas. Cuando trabajé hasta tarde, me encargaste comida. Incluso preparaste bocadillos y me los enviaste por correo, todo eso lo hiciste tú. No puedo creer que simplemente dejaras de amarme. Siempre pensé que esas cosas que hice no significaban nada para ella. Pero resultó que lo recordaba. Di un paso atrás y le hablé con frialdad. ¿Y qué hiciste por mí? Cuando estuve enferma, cuando trabajé hasta tarde, incluso cuando tuve un accidente de coche. ¿Qué hacías entonces? Grace se quedó atónita. Hace 1 año, después de trabajar horas extras, me atropelló un coche que se saltó un semáforo en rojo camino a casa. Desesperada, llamé a Grace 15 veces. No contestó ni una sola. A la tarde siguiente, por fin me envió un mensaje preguntándome qué había pasado. Le respondí desde la cama del hospital,
tuve un accidente de coche. Su respuesta fue tranquila, ¿estás bien? Instintivamente dije, estoy bien. Dijo, qué bien. Estoy trabajando, y colgó. En ese momento, la amargura me invadió el pecho. Me dije que quizás solo estaba muy ocupada. Volviendo al presente, miré a Grace Miller parada frente a mí. Le temblaban los labios. Ella no respondió. ¿Michael? En ese momento, Hannah Moore me llamó. Se acercó y me puso una bufanda con cuidado alrededor del cuello. No te resfríes. Después, se volvió hacia Grace con los ojos llenos de desdén. ¿No sabes que es alérgico al polen? Dicho esto, me tomó del brazo y me llevó al coche. Dejamos a Grace Miller allí sola. Por el retrovisor, la vi levantarse lentamente. El ramo que llevaba en la mano se había caído al suelo. Nos marchamos, dejándola atrás. Con Hannah Moore en mis brazos, cálida y suave, mi corazón se sintió apacible. Hice una reserva, dijo con suavidad. ¿Tienen tus almejas lunares favoritas? La miré sorprendido. ¿Cómo sabes que me gustan? Sonrió radiante, con un brillo travieso en los ojos. La primera vez que viniste a mi casa, te terminaste las 10 almejas luna que preparé. La segunda vez, preparé 10 más y dejaste el plato limpio. ¿Adivina cómo lo descubrí? Al escucharla, me sonrojé. Después del viaje, al regresar a casa, recibí 2 noticias. Primero, Grace Miller había renunciado. En segundo lugar, Chris Anderson fue despedido. Grace lo denunció voluntariamente por intimidar a sus compañeros y aceptar sobornos. Recursos Humanos respondió despidiendo inmediatamente a Chris y recuperando las pérdidas de la empresa. Contemplé la puesta de sol, absorto en mis pensamientos. Después del trabajo, salí del edificio con Hannah Moore. Grace Miller estaba frente a nosotros, con aspecto desolado. Dio un paso al frente, a punto de hablar. Abracé a Hannah, sin siquiera mirar a Grace, y caminé directo al asiento del conductor. En cuanto me senté, Hannah se inclinó y me besó en la mejilla. ¿Para qué fue eso?, pregunté confundido. Hannah sonrió con picardía. Marcando mi territorio. Solo entonces vi a Grace parada cerca del coche, mirándome fijamente. Pero cuando el coche arrancó y nos alejamos, se quedó muy atrás. Me volví hacia Hannah y le di un beso enorme en la mejilla. Ella rió dulcemente. Presentía que, de ahora en adelante, la vida siempre sería así de dulce.